Muy bien. Yo sé, o al menos lo siento, que quedó ahí algo pendiente de hacer. Yo te voy a pedir que levantemos una ofrenda de aplausos para nuestro Señor y decirle: Señor, sabemos y reconocemos que tu amor para con nosotros es eterno, infinito, inagotable. Allí donde tú piensas que ya se terminó el cuidado de Dios, quiero decirte esta mañana que allí donde tú llegas y dices: Señor, siento que no me escuchas, no te siento, no te puedo entender, no puedo saber, no puedo tener la certeza de que estás conmigo, quiero decirte que a partir de allí comienza el cuidado del Señor para contigo. Cuando nosotros pensamos que ya no hay nada que hacer, cuando nosotros pensamos que quizás no vale la pena lo que estamos haciendo, o que no ganamos nada con hacer lo que hacemos, allí comienza el cuidado del Señor. Señor, te damos gracias por este día, gracias por este tiempo, gracias porque nos permitiste hoy, Señor, respirar, levantarnos de nuestras camas, Señor, dirigirnos a este lugar y estar el día de hoy aquí contigo, Señor, buscando de tu presencia. Gracias porque tú siempre eres bueno con nosotros, Señor, porque no podemos decir otra cosa de ti, sino que eres un Dios bueno, amoroso, perfecto, que tiene misericordia de toda su creación, y en esa creación estamos nosotros incluidos. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús te entregamos este tiempo y te pedimos que tu Espíritu Santo nos hable al corazón, Señor, nos mueva y nos sacuda como se sacude en un tamiz la arena, Señor, para que nosotros podamos limpiarnos de todas las cosas que traemos y a partir de hoy, Señor, comenzar una vida realmente nueva en ti. Gracias en el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. ¿Pueden tomar sus lugares? Bienvenidos los que están aquí presentes, bienvenido tú también que nos ves por las redes. Gracias por seguirnos, gracias por compartir estos mensajes y gracias por ayudarnos a expandir el mensaje del Evangelio. Sabemos que cuando a ti te gusta o te llega al corazón un mensaje, es más fácil para todos compartirlo. Confiamos en eso porque los mensajes la palabra que aquí se habla de parte del Espíritu Santo. De manera que yo sé que de una manera u otra el Señor nos habla y nos toca. Quiero dar 2 avisos antes de que se me olvide, porque luego se me va el tiempo y ya no me acordé. El primero de los avisos que te quiero dar es que el próximo 8 de marzo vamos a realizar nuestros bautizos aquí en la congregación, de manera que si tú quieres bautizarte, si Dios ha puesto en ti dar ese paso, acércate con nosotros y te vamos a decir qué es lo que hay que hacer. Y de todas maneras, si quieres acompañarnos en ese evento, con todo gusto te estamos invitando para que nos acompañen a la celebración de los bautizos de las personas que se van a bautizar. El segundo aviso no es menos importante, porque la próxima semana, el próximo domingo, tenemos un predicador invitado. Va a acompañarnos el pastor Emilio Telles. Él tiene una congregación aquí en la ciudad. Es el pastor que nos ungió a mi esposa y a mí como pastores. Y pues él va a venir a compartir con nosotros acá. Es presidente también del Consejo Pastoral de Occidente. De manera que te voy a pedir que nos acompañes el próximo domingo y que podamos ser buenos anfitriones para nuestros invitados. Es la primera persona que viene como invitado. Yo espero que de aquí vengan más, para que también ustedes conozcan a otras personas y puedan recibir palabra de otras personas también, que no se enfaden de su pastor, que digan: "No, todos los domingos el mismo pastor", ¿verdad? Pero bueno, vamos a tratar de invitar a más personas que nos acompañen a compartir la palabra. El próximo domingo el servicio es igual, a las 11 de la mañana. Te esperamos aquí puntual para que seamos buenos, excelentes anfitriones, ¿de acuerdo? Muy bien, pues vamos a comenzar con lo que nos ocupa realmente.
con lo que el Señor nos trajo a hacer, además de adorarle y alabarle, escuchar y predicar su palabra. El tema de hoy se llama siempre confiar en Dios o siempre confiando en Dios. A veces cuando el Señor me da la palabra que se va a compartir o me pone a leer alguna parte de la Biblia en específico para lo que se va a compartir, yo me pregunto en muchas ocasiones, bueno Señor, pero de esto quizás ya hemos hablado, la gente ha escuchado mucho, pero ¿qué hay de nuevo para decirles, no? Entonces, yo siempre estoy orando y siempre estoy pidiéndole al Señor que me revele qué es lo que Él nos quiere hablar por medio de su palabra. Ustedes saben que a mí en lo personal, el libro de los Salmos me parece un libro fabuloso. Fabuloso porque en el libro de los Salmos encontramos todo lo que quisiéramos encontrar o lo que necesitamos encontrar y aprendemos a conocer a Dios como lo que es, como nuestro Padre, como nuestro cuidador, nuestro guardador, y aprendemos a confiar en Él sabiendo lo que Él ha hecho, hace y puede hacer todavía. Amén. Vamos a comenzar leyendo el Salmo 56. Me dicen cuando lo tengan, me dicen amén. Si no traes Biblia, puedes pedir una. Aquí te la prestamos con todo gusto. Tú en tu casa, busca en tu Biblia Salmo 56. ¿Ya lo tienen? Ok. Vamos a leer desde el 1. Este es un salmo de David y dice: ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devoraría el hombre. Me oprime combatiéndome cada día. Todo el día mis enemigos me pisotean, porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia. En el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Todos los días ellos pervierten mi causa, contra mí son todos sus pensamientos para mal. Se reúnen, se esconden, miran atentamente mis pasos como quienes acechan a mi alma. Pésalos según su iniquidad, oh Dios, y derriba en furor a los pueblos. Mis huidas tú has contado. Pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? Serán luego vueltos atrás mis enemigos el día en que yo clamare. Esto sé, que Dios está por mí. En Dios alabaré su palabra, en Jehová su palabra alabaré. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Hasta ahí vamos a llegar. Este salmo, no cierres tu Biblia porque si tienes una versión Reina Valera o una versión más moderna, va a decir al principio como título, va a decir oración de confianza, ¿sí? Y fíjense bien lo que dice aquí. Dice, al músico principal sobre la paloma silenciosa, en paraje muy distante, Mictam de David, cuando los filisteos le prendieron en Gat. Y cuando yo leía esto, es lo que les comentaba hace rato, a veces le digo al Señor, Señor, pero ¿por qué me pones a leer esto? Y cuando yo leí el título, me llamó la atención la palabra Mictam. No sé si sabes tú qué significa Mictam, ¿no? Yo tampoco sabía. Y Mictam, empecé a investigar y el significado exacto de la palabra Mictam, según el diccionario hebreo, está perdido, o sea, no hay un significado así que tú digas, esto significa esto, pero se usa para hablar de una escritura esculpida en oro, ¿sí? O palabras en oro, o habla acerca o se refiere a palabras que pudieran o debieran ser escritas en oro, como para jamás olvidarlas, ¿sí me entiendes? Se refiere también a un himno o un poema que expresa confianza plena en Dios.
Es decir, en este salmo, y después me puse a investigar, y no son muchos los salmos que mencionan la palabra Mictam. Son 4 o 5 salmos de los 150, son 4 o 5. Es decir, son salmos donde se expresa una total y absoluta confianza en Dios. ¿Y esta confianza de dónde viene o por qué viene? A veces pensamos nosotros que la fe se demuestra, o la manera más fácil de demostrar la fe es en las circunstancias difíciles. Y es cierto que para caminar en circunstancias difíciles necesitamos fe. Pero la verdadera convicción se demuestra más que nada cuando las cosas están saliendo bien. Y te voy a explicar por qué. Enseguida vamos a ir a otro pasaje de la Escritura, pero te voy a explicar por qué. Porque cuando nosotros estamos mal, lo lógico, lo natural, lo que sale de nuestro corazón es una súplica al Señor. Señor, ayúdame por favor. Señor, como hacía David aquí, quita mis enemigos, me persiguen para matarme, me acorralan, me rodean, me siguen por todos lados y no los puedo esquivar. Quítalos de mi vista. Dice aquí, en mis días de angustia, yo en ti confío. Y eso nos pasa a todos. Cuando estamos desesperados, buscamos y clamamos por la ayuda de Dios. Pero ¿qué pasa cuando estamos bien? ¿Hacemos lo mismo? ¿Clamamos a Dios con la misma vehemencia y con la misma pasión? No, ¿verdad? Porque cuando estamos bien, decimos, pues estoy bien. ¿Qué le pido a Dios? ¿Para qué? ¿Para qué clamo a Él si ya estoy bien, verdad? Y así se nos pasa muchas veces la vida creyendo que estamos bien o queriendo hacer las cosas bien o sintiendo que no tenemos ninguna necesidad. Es muy común que a la iglesia venga gente con alguna necesidad, ya sea de salud, económica, familiar, lo que tú quieras. Y que mientras Dios está trabajando en lo que ellos necesitan, aquí están. Pero en cuanto Dios resuelve su situación, ya no nos volvemos a ver. No los volvemos a ver, ¿por qué? Porque incluso cuando tú platicas con ellos te dicen, pues es que ya estoy bien, pastor. Pues por eso, mijo, porque ya estás bien. Tienes que ir a buscar del Señor para agradecerle, pero ya estoy bien, mejor que vayan otros que necesitan. Wow, o sea que tú ya no necesitas. Bueno, ok. Entonces, ¿a qué viene todo esto? Fíjense bien, David cuando escribe este salmo, dice aquí que fue cuando fue apresado o prendido por los filisteos en Gat. Pero si tú has leído la historia de David, y te voy a invitar a que vayamos al primer libro de Samuel, a partir del versículo, a ver, permíteme, primer libro de Samuel, el capítulo 21 al 24, o sea, capítulos, No lo vamos a leer todo porque si no aquí nos encuentran y no nos va a alcanzar el tiempo. Desde el 21, vamos, yo te voy a pedir que lo leas en tu casa completito, desde el capítulo 21 hasta el 24, que es de lo que vamos a hablar hoy. ¿Mande? Primer libro de Samuel, capítulo 21. Y aquí nos habla y nos dice el título inmediatamente, David huye de Saúl. Y fíjense bien cómo son las cosas aquí. Sí saben quién fue Saúl, ¿verdad? Saúl fue el primer rey que gobernó sobre Israel. Saúl fue un rey que Dios permitió que subiera al poder. ¿Sí saben por qué? Porque el pueblo quería tener un rey como tenían todos los demás pueblos del mundo. Decían, queremos un rey que nos gobierne. Dios les habló a través de Samuel y les dijo, no les conviene tener un rey, porque un rey los va a oprimir, les va a quitar sus impuestos, se va a quedar con sus casas, con sus cosechas, con sus mujeres, y todos dijeron, no importa, queremos un rey. Y entonces Dios permitió que Saúl fuera elegido como rey.
Y la historia de Saúl todos la conocemos. Dice la palabra que Saúl era un hombre alto. Dice que el más alto del pueblo le llegaba a los hombros, o sea que era un tipo alto. Debió haber sido muy bien parecido, de buen ver, es decir, parecía rey, ¿verdad? O sea, para ser rey, dice, no, tenemos un rey muy apuesto. ¿Por qué? Porque precisamente la gente en eso se fija, en las apariencias. Y sabemos la historia de Saúl, que empezó a gobernar, empezó a hacer guerra con los demás pueblos, empezó a conquistar territorios, pero en un momento dado se le subió el ser rey. Y cuando se le subió, desobedeció instrucciones muy precisas que Dios había dado en una batalla contra los amalecitas. Y las desobedeció y Dios se molestó con él y le dijo, por medio de Samuel, tú ya no vas a ser más rey. Hasta aquí llegaste. Entonces Saúl piensa que va a morir y Samuel le dice, no, no es que vayas a morir. Simplemente, después de ti, ya no va a haber quien gobierne de tu familia, de tu descendencia. Y entonces conocemos que en ese ínter se relaciona con la historia de David. Porque David ya había derrotado a Goliat, David ya era presente en la vida de Saúl, el rey, y todo iba bien porque incluso Dios permitió que David viviera en el palacio con Saúl para que fuese educado. Pero Dios ya había puesto los ojos en David para ser el siguiente rey. Todo iba bien hasta que Saúl se enteró que el que lo iba a suceder era precisamente David. Cuando eso sucedió, empezó a perseguirlo por todas partes. ¿Para qué? Para matarlo. ¿Por qué? Porque él no quería que su trono quedara en manos de él. La historia yo sé que ustedes la conocen muy bien y me voy a ir a algunos puntos que para mí fueron claves en todo esto. Nos dice la palabra que en una ocasión estaban David y Saúl en un salón y Saúl sintió una furia tan tremenda contra él que le lanzó su lanza para ensartarlo. Pero también nos dice la palabra que David simplemente la esquivó y la lanza se clavó en la pared. Cuando yo estaba leyendo esto y meditando en esto, dije, ¿cómo es posible que un hombre de guerra como lo era Saúl, porque era un hombre alto, fuerte, guerrero, soldado, que sabía usar la lanza, a una distancia tan corta, pudiese haber fallado para ensartarlo? O sea, es algo así como que esto pues está medio ilógico porque está muy cerca y era para que no se le fuera, ¿verdad? David no dice aquí que tuviera ningún arma, ni escudo, ni nada. David es un muchacho y ahí estaba nada más tocando el arpa y haciéndole compañía a Saúl. Sin embargo, él lo quiso matar y David simplemente se movió y la lanza pasó y no lo tocó. Y después de esto comenzó una persecución despiadada contra David, a tal punto que David fue acorralado en muchas ocasiones por Saúl. Todos conocemos la historia. David iba y encontró un refugio en la cueva de Adulam y allí se escondía. Pero algo importantísimo aquí es que podemos encontrar dos personalidades muy diferentes. Uno, la de Saúl, un tipo iracundo, acostumbrado a hacer lo que le venía en gana, un tipo vengativo, un tipo que conocía la palabra de Dios, conocía la voluntad de Dios, pero en pocas palabras no le importaba un bledo. Él hacía lo que quería hacer, porque finalmente él era el rey. Y así se sentía. Y otra personalidad diferente que es la de David, donde encontramos a una persona que es perseguida, asediada, correteada, que sabe que lo buscan para matarlo, pero que ni por aquí pasa un pensamiento en él donde afecte la vida y la integridad de Saúl. Es más, David decía,
Dios libre mi mano de ponerla sobre su ungido, porque él sabía que Saúl era rey, era el ungido de Dios para estar gobernando, pero él no podía hacerle nada. Y cuando vemos estas dos personalidades, yo quisiera que te identificaras tú con alguna de ellas. O sea, ¿cómo somos nosotros? Somos como Saúl, que de repente decimos, el que me la hace, me la paga. ¿O sabes qué? No busco quién me la hizo, sino quién me la va a pagar. ¿Sabes qué? No saben con quién se metieron. Ni idea tienen de con quién se están metiendo. No sé si alguna vez tú has hablado así. Digo, yo sé que en otras congregaciones sí hay gente que habla así, pero aquí no hay de esas personas. Esas están en otro lado, aquí no. Pero yo he escuchado que dice la gente así, no me las va a pagar, no, poquito se me hace para ahorita ir detrás de él, ¿verdad? Y la gente se levanta y va y persigue a la otra persona. ¿Por qué dijiste o por qué hablaste esto de mí? Y la personalidad de David, que sabiéndose injustamente perseguido, injustamente buscado para ser muerto, siempre esquivó el enfrentamiento. Es más, si ustedes continúan leyendo ahí en el capítulo 21, bueno, más bien se va hasta al 24. En el 24 dice que David perdona la vida de Saúl. ¿Y cómo la perdona? Fíjense bien lo que dice aquí. En el 24, 24:2 vamos a empezar. O vamos a empezar en el 1. Dice, cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo, he aquí David está en el desierto de Engadí. Y tomando Saúl, fíjense bien, 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Fíjense bien, Saúl no buscaba un enfrentamiento de uno a uno. Dijo, ahorita voy, escogió 3,000 hombres. O sea, no nomás les dijo, vénganse, no. Dijo, vengan los mejores, escogidos. Y dice que fue a buscarlo al desierto. Y sabemos que David tenía 400 hombres, que eran, pues dice, que eran de lo peor, ni soldados eran, todos los que lo seguían. Eran así, hagan de cuenta como cuando aquí fue el tiempo de la independencia, que eran con machetes y palos, y así andaban armados ellos. Pero Saúl escogió 3,000 hombres de los mejores. Y luego dice, y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies, y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Fíjense bien, imagínense la escena. David huyendo va y se mete a una cueva. Y estaban todos arrinconaditos así, no hagan ruido, no respiren, callen a los caballos, que no se escuche nada. Y en eso entra Saúl, solito, a esconderse en la cueva, a guardarse en la cueva. Y dice aquí que cuando Saúl entró, ellos estaban en los rincones agazapados así. Y entonces sus soldados le dijeron a David, este es el momento que ha puesto el Señor para que de una vez, dale matarile. Ya te lo puso de pechito. Y fíjense bien. Dice, entonces los hombres de David le dijeron, he aquí el día de que te dijo Jehová, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Y así reprimió David a sus hombres con palabras y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. Es decir, Saúl ni cuenta se dio de que David estaba allí. Pero fíjense bien,
cuando él corta un pedazo del manto, dice que sintió aflicción, ¿verdad? ¿Por qué? Porque David sabía que estaba frente al rey, que era su autoridad, que era el ungido de Dios, y él se atrevió a cortar un pedazo de su manto sin que se diera cuenta Saúl, porque Saúl jamás supo que allá adentro estaban los hombres de David. Imagínense, aunque no hubieran sido los 400, con 5 o 6 que hubieran estado allí, con eso le hubieran acabado con Saúl en ese momento, ¿están de acuerdo? Sin embargo, David dijo no. Dice, reprimió a sus hombres y les dijo, no vamos a hacer nada porque yo no voy a hacer nada contra él. No puedo levantar mis manos contra el ungido de Dios. No puedo hacer nada contra él porque es mi Señor, es el rey. Y después dice, también David se levantó después y saliendo de la cueva dio voces detrás de Saúl. Fíjense bien, ya que salió Saúl de la cueva, salió David. Y dice, mi Señor el rey. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia. Y dijo David a Saúl, ¿por qué oyes las palabras de los que dicen, mira que David procura tu mal? David le está diciendo a Saúl, mi Señor, mi rey, aquí estoy, soy tu siervo, pero ¿por qué escuchas a todos los que te están aconsejando mal? Es decir, ¿por qué estás contra mí? Dice, hoy yo he visto que Jehová te puso en mis manos. Y me dijeron que te matase, pero te perdoné, porque dije, no extenderé mi mano contra mi Señor, porque es el ungido de Jehová. Dice, y mira, Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano. Le enseñó el pedazo de manto que había cortado. Yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Conoce pues y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas a casa de mi vida para quitármela. Cuando esto sucedió, nos dice la palabra que Saúl, pues ahora sí que como que dijo, caray, pues sí es cierto, él pudo haberme matado allá adentro y no lo hizo, me respetó. Respetó mi autoridad, respetó mi posición, entonces es mentira que él quiere mal contra mí. Pero desgraciadamente este sentimiento no le duró mucho a Saúl, porque más adelante lo vuelve nuevamente a perseguir, y ya conocemos la historia, lo persigue por todos lados, anda de un lado para otro detrás de él. ¿Qué es lo importante aquí? La historia, como les dije, la conocemos todos, sabemos cómo termina Saúl y cómo termina su hijo Jonatán, amigo de David. Sabemos también que en un momento dado, después de que Saúl es muerto, no por David, después de que Saúl es muerto, David asciende al reino. Y no solamente asciende al reino, sino que una vez establecido como rey, pregunta si hay descendencia de Jonatán, su amigo. Porque Jonatán, hijo de Saúl, hace una amistad con David, y de hecho Jonatán es el que le advierte y le dice, vete porque mi padre te quiere matar. Dice, yo sé que tú has sido escogido como el siguiente rey y yo voy a estar en segundo lugar después de ti. No le tocó a Jonatán vivir eso, pero cuando David busca a quien haya de descendencia, conocemos también la historia de Mefiboset, que encuentra a Mefiboset, que era hijo de Jonatán, que estaba paralítico, y él lo lleva a palacio a vivir con él. Y le dice a sus criados, denle todas las tierras que eran de sus padres, de Saúl, dénselas. Y no solamente le da las tierras, sino que le da criados para que produzcan y le den a él todos los beneficios de esas propiedades. Aquí podemos ver por qué cuando Dios se refiere a David, dice, he encontrado un varón con un corazón conforme al mío. Ciertamente no es agradable que te anden persiguiendo por todos lados.
de ningún tipo de persecuciones. Cuando yo llegué a los pies del Señor, yo tenía un sinfín de deudas, y créanme que había ocasiones en que no quería ni despertar, porque yo sabía que en cuanto abriera los ojos iba a empezar a sonar el teléfono para cobrarme, y yo seguía sin trabajo. Y en una ocasión le dije al Señor, cuando yo leí que Dios nos podía hacer invisibles delante de los malos, le dije: Señor, hazme invisible unos días, nada más en lo que cobro mi primer quincena para empezar a abonarles. ¿Y qué creen que pasó? No volví a recibir una llamada. Y ustedes saben que esa gente habla todo el día, ¿verdad? Todo el día, a todas horas, hasta en la madrugada hablaban en aquellos tiempos. Ahorita ya la ley no lo permite, pero antes sí lo hacían hasta en la madrugada. Y cuando yo terminé de orar y pedir eso, y pasó 1 hora y 2 horas y no sonaba el teléfono, hasta lo revisaba. ¿Sí está prendido? ¿Sí sirve? Porque no sonaba. Así pasaron 15 días sin recibir una sola llamada, ni una. Y yo dije: no es posible. ¿Cómo es posible que el Señor me haya concedido esto? Bueno, pero ¿qué creen que pasó? El mero día 15, en cuanto me pagaron mi quincena, así miren, me estaban pagando, y en ese momento, ¡ring!, sonó el teléfono. Y cuando yo lo vi dije: ay, es uno de los que les debo. Pues ni modo, hay que contestar. Contesté, dije: mira, no tengo todo, tengo una parte, te puedo abonar tanto. Me dijo: sí, bueno, ven por él. No tardó ni 10 minutos en estar allí. Pero, ¿a qué voy con esto? Cuando tú estás como David, perseguido o te sientes perseguido, cuando las cosas no te están saliendo bien, cuando las cosas parece que todo está en tu contra, cuando ciertamente quizás cometiste errores. En el caso de David no se trata de un error, porque él ni siquiera sabía que iba a ser rey. Dios lo escogió a él para ser rey, ¿sí? Pero eso causó su persecución. Cuando tú te sientes de esa manera, cuando piensas que ya no das más, que ya no puedes más, es como les dije al principio, es cuando Dios, allí es donde comienza el actuar. Cuando tú dices: me rindo, ya no puedo, Señor. Porque mientras estamos haciendo el esfuerzo de defendernos, se nos olvida pedir la ayuda de Dios. Pero cuando nos rendimos, que decimos: ya, Señor, ya, yo hasta aquí llego, ya no puedo más, que sea lo que tú quieras. En ese momento el Señor empieza a actuar. Y así lo hizo con David. En el momento que David dijo: Señor, yo no voy a levantar la mano contra tu ungido, guárdame tú, en ti confío, Dios se encargó de guardar sus espaldas, de guardar su vida y la vida de todos los que le seguían a él. Pero él tuvo que confiar. Él tuvo que confiar en ese punto para que Dios actuara sobre él y lo guardara de todos los peligros que lo estaban acechando. Así nosotros también, cuando estamos en ese sentimiento de persecución, en ese delirio, porque no solamente nos persiguen personas, a veces nos persiguen situaciones, nos persiguen pensamientos, nos persiguen cosas que nos perjudican, que nos afectan, que nos causan dolor, y sentimos que aquí están encima todo el tiempo. Que está el dedo acusador diciendo: no se te olvide que te equivocaste en esto, Tú eres un tranza, tú eres un alcohólico, tú eres un drogadicto, tú eres un desvergonzado, tú eres un desobligado. Estamos llenos de etiquetas. El mundo nos señala y nos marca etiquetas. Pero cuando yo decido que ya no puedo hacer nada y que no quiero ya estar huyendo, y le digo: Señor, por favor, auxíliame. Así como leímos en el Salmo 56, que le dice: en ti confío, Señor, en ti confío. No puedo hacer otra cosa más que confiar en ti completamente. El Señor hace y el Señor actúa sobre nuestras vidas.
Y entonces, cuando nos damos cuenta de esto, nos podemos dar cuenta de lo que cantábamos también en un principio en la alabanza, que a veces no vemos ni podemos ver las cosas que Dios está haciendo en nuestras vidas, pero las está haciendo. Y cuando tú haces una promesa al Señor, cuando tú le dices, como en mi caso que le dije, nada más dame chance 15 días que me dejen descansar y trabajar, por favor, Dios te la concede. Pero acuérdate que cuando tú le prometes algo a Dios, Dios toma el compromiso como en serio, ¿eh? A Él no es, pues deja ver si Oscar cumple. No, Señor, usted dijo que iba a hacer esto y usted lo va a hacer. Y Dios lo cumple, pero también enseguida te toca a ti cumplir lo que has prometido o lo que has demandado de parte del Señor. Es decir, yo en ese momento, ¿cuál es la reacción normal de cualquiera? Y también quizás hubiera sido la mía si no hubiera estado en el Señor. Cobrar tu quincena y decir, no, apenas me va a alcanzar. Mejor no les pago ahorita. Mejor no, es más, déjame voy rápido antes de que lleguen. Pero no, o sea, tú ya habías puesto una situación y la tienes que sostener. ¿Y sabes qué? Yo también me fui dando cuenta de que cuando tú cumples tus promesas al Señor, las cosas van yendo cada vez mejor. Por eso dice la palabra también, mejor es que no prometas, porque si prometes y no cumples, eso no es agradable para el Señor. Si tú prometes algo, cúmplelo. Se cumple tus votos a Jehová. ¿Por qué? Porque si tú los cumples, Él te va a dar lo que sigue y más allá todavía. Y así pasó con David. Cuando David ya fue ungido como rey, a David no se le olvidó lo que el Señor había hecho por él. Si algo tenía David y algo tenemos nosotros que imitar de él o aprender de él, es que a pesar de las circunstancias y a pesar de ser el rey, siempre buscó la dirección de Dios. David no daba un paso sin consultar antes a Dios. Y eso es algo que nosotros tenemos que aprender a hacer. No nada más dar pasos y buscarlo cuando estamos en el problema, sino una vez que se resolvió el problema, tenemos que seguir buscando de Dios. Tenemos que seguir pidiendo consejo. Porque si bien Dios nos guarda para que lleguemos a ese momento, Dios también nos sigue dirigiendo para que no llegues nada más hasta allí. David no solamente fue ungido como rey, es el rey más famoso, más grande que ha tenido Israel. En todo el mundo, cristianos, católicos, de todas las religiones y de todas las doctrinas, saben acerca de David. Todo el mundo lo conoce y vivió hace más de 3000 años. Entonces, quiere decir que hizo las cosas de alguna manera bien, o es un punto de referencia para nosotros decir, sí se pueden hacer así las cosas. ¿Que David se equivocó? Claro que se equivocó muchísimas veces, así como tú y yo nos equivocamos muchas veces. Pero algo que nunca dejó de hacer David es buscar de Dios. Y cuando se equivocaba, se acercaba, pedía perdón y decía, Señor, perdóname, me arrepiento de esto que hice, ayúdame. Y Dios una y otra y otra y otra vez lo ayudó. Yo quisiera, porque esta es la conclusión de lo que estamos hablando, que tomáramos en cuenta estos puntos que vamos a ver enseguida. Punto número 1, de lo que antes hablamos, de la historia de David y de Saúl. Punto número 1, no siempre el primero en llegar es el mejor. En la vida estamos acostumbrados a competir. La vida diaria nos exige que compitamos y ser los mejores y ser el número 1 en lo que hagas. Pero la Biblia nos enseña que no siempre el primero que llega es el mejor. Saúl fue el primer rey de Israel. Y como primero tuvo la oportunidad de haber sido el mejor, pero no lo fue. No lo fue. Esaú fue el primogénito de Isaac, pero tampoco fue el mejor. Y así podemos irnos
con muchos personajes de la Biblia que no fueron los primeros, o que fueron los primeros en llegar, pero no fueron los mejores. Entonces, no necesariamente porque seas el primero tienes que ser el mejor. Dios te tiene reservado un lugar a ti y a mí donde tú vas a poder estar bien, donde vas a poder hacer su voluntad y dar testimonio de su poder y de su cuidado. No importa que no seas el primero, no importa que hayas llegado, a veces pensamos tarde, a la cita o al punto donde tenías que llegar. No importa que haya habido uno o muchos antes que tú. Lo importante es que tú llegues a ese punto. ¿Y cómo vas a llegar? Vas a llegar porque tú vas a estar convencido de que Dios te tiene para ese lugar. Porque Dios nos tiene para un lugar específico y para una actividad y para una condición específica. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Llegar. Imagínense si dijéramos, no, pues ya, pues ¿para qué nos preparamos o para qué abrimos una iglesia si ya hay un montón? No importa. Dios dijo que tú en este tiempo ibas a estar aquí y aquí estás. Aunque hayan pasado miles antes o miles después. Tú tienes tu tiempo porque Dios tiene un tiempo y un lugar para ti. Punto número 2. Cuando Dios te escoge para un propósito, nada ni nadie puede impedir que ese propósito se cumpla. Dios escogió a David para ser rey de Israel. Y ni Saúl, ni 3,000 hombres, ni 20,000 hombres, ni 30,000 hombres pudieron jamás poner un dedo sobre David ni hacerle daño. ¿Por qué? Porque Dios tenía un propósito para él. De manera que si tú piensas que estás lejos de tu propósito porque la gente te señala o la gente te persigue o la gente no te quiere, tú tienes que pensar que si Dios tiene un propósito para tu vida, no importa quién esté a tu alrededor, ese propósito se cumple. Y si Dios te dijo un día, tú vas a ser pastor o tú vas a ser empresario, no sé, próspero, cualquier cosa que Dios haya puesto en tu corazón que vas a hacer, lo vas a hacer. No importa quién trate de impedirlo, vas a llegar a ese punto. ¿Por qué? Porque Dios tiene un propósito con tu vida. Cuando nosotros leemos la palabra, la escritura, encontramos muchos personajes, pero ahora mírate a ti mismo. Mírate a ti mismo y seguramente Dios te ha mostrado más de una vez qué quiere de ti. ¿Cuál es tu propósito? A mí cuando me mostró que yo estaría pastoreando, yo tenía 3 meses de haberme convertido y dije, Señor, ¿cómo voy a ser pastor yo después de toda la vida que tuve? Escoge uno bueno, escoge uno que sí te sirva, porque yo creo que yo no la hago. Yo se los he dicho 1000 veces, si a mí me hubiera tocado escoger quién iba a estar aquí, yo no me hubiera escogido a mí mismo. Era el último en calificar, era el último en poder ser considerado para estar aquí. Pero Dios no ve las apariencias. A David, cuando Samuel fue a ungirlo, él quería ungir a sus hermanos mayores. Pero el Señor le dijo, esos no son, es este. Dijo, como que le dijo, Señor, ¿cómo va a ser este si es un chamaco de 11 años? Y el Señor le dijo a Samuel, yo no miro las apariencias, yo miro el corazón. Así que no importa qué apariencia tengas, y no me refiero nada más a lo físico, no importa qué pasado tengas, no importa qué situación estés viviendo o acabes de salir de ella, no importa eso, a Dios no le importa eso, Él te conoce perfectamente y sabe todo lo que hiciste, todo lo que estás haciendo y todo lo que vas a hacer. Él lo sabe, y si Él te escogió, créeme que Él jamás te va a decir, tú eres inapto para esto, tú no sirves para esto. Él te escogió y Él te va a preparar para lo que Él te escogió. Yo no sé leer, no importa que no sepas leer. No sé hablar, Moisés no hablaba 2 palabras sin equivocarse. No sé escribir, Pablo
Tú puedes ver y era malísimo como orador. Pero ¿qué tal para escribir? ¿Verdad? Dicen que la gente se dormía cuando él hablaba. Y nosotros a veces, ¡wow! ¡Qué predicador! No importa que no sepas ni hablar. Si Dios te va a usar, va a poner palabras en tu boca para usarte. Punto número 3. Si confías en Dios y le entregas todo y le buscas y le obedeces, Él se encarga de cuidar tus espaldas. ¿Qué significa esto? A veces ponemos como pretexto, Señor, pues es que, ¿cómo te voy a servir si tengo que trabajar? Tengo una familia que mantener. Tengo una esposa que me pide chivo todos los días. Tengo unos hijos que van a la escuela y deja tú que vayan a la escuela, comen como huérfanos. Lleno el refrigerador y lo abres al día siguiente y ya no hay nada. Señor, ¿cómo? No puedo, tengo que trabajar para sostener todo esto, ¿verdad? Si regresas el cassette, Señor, tú sabes las necesidades que tengo. Tú conoces a mi familia, me diste 4 leoncitos que devoran todo y no me alcanza el dinero. Pero si tú quieres, yo te sirvo. Y si tú quieres, yo te sigo. Muéstrame nada más qué es lo que debo hacer. ¿Y sabes qué? Yo te lo puedo confirmar también, y mi esposa no me va a dejar mentir, desde que nosotros decidimos servirle al Señor, no somos ricos ni queremos ser ricos, pero no nos ha faltado nada. Cuando abrimos esta obra, no teníamos dinero para abrirla. No sabíamos ni cómo íbamos a pagar la renta, pero el Señor nos trajo aquí y Él sí sabía cómo se iba a pagar la renta. Entonces, tú haces y Dios hace. Tú atiendes y Dios provee. Tú sirves y Dios te premia. Tú llevas la palabra y Dios te cubre las espaldas, no solamente las tuyas, sino las de toda tu familia. Toda tu familia queda bajo la cobertura de Dios. Y eso, mi hermano, cuando tú estás bajo la cobertura de Dios, créemelo, tú no tienes que estar pensando cómo le vas a hacer para hacer aquello. No tienes que estar pensando en eso porque Dios se va a encargar de eso. Tú simplemente acepta, decide obedecer, búscalo y Él se va a encargar de que tú tengas lo que necesitas tener. Y voy a terminar con el 4º punto. Dice en Proverbios, encomienda al Señor tus obras y Él hará. No sé qué tan grandes sean tus proyectos, no sé qué tan pretenciosos sean tus planes, no sé dónde te ubiques o dónde te ves tú dentro de 5 años o 10 años, no lo sé, pero tú sí lo sabes. Y Dios lo sabe. Y Dios sabe que si Él puso ese pensamiento en tu corazón, lo puso para que lo tengas como un anhelo. Si viene de parte de Dios, es un anhelo genuino del corazón. Y si Dios lo puso en tu corazón, ¿sabes qué va a suceder? Si tú le dices, Señor, te entrego mis proyectos, te entrego mi vida, te entrego mi trabajo, te entrego mi familia, te entrego todo lo que yo hago, Dios va a hacer que tú puedas ver esos proyectos culminados. Dios se va a encargar de que tú puedas ver cada una de esas situaciones y visiones y planes que tú tienes para tu vida, que los veas cumplidos. Dios se va a encargar de que todo lo que tú no has podido hacer en tus fuerzas, Él lo va a hacer. Pero necesitas decirle, Señor, esto, porque quiero decirte que así lo hice yo también, decirle, Señor, esto que ves aquí,
Es lo que queda de Óscar Lizárraga, Señor. No hay más. Es todo lo que hay. Pero tú sabes que lo que hay de mí es tuyo. Úsame como tú quieras usarme. Y muchas veces yo le digo a la gente, yo quisiera haber conocido del Señor a la edad que tú conociste. Quizás no hubiera pasado tantas cosas. Yo conocí del Señor a los 50 años. Entonces, cuando tú lo conoces a los 50 años, dices, pues Señor, ve nomás lo que queda de mí. Esto que ves aquí es lo que hay de Óscar Lizárraga. Me lo acabé todo. Me lo desgasté, me lo llené de arrugas, se me cayó el pelo, ya no crecí. Pero Señor, pues esto es lo que hay. ¿Lo quieres? Es tuyo. Es tuyo. Pero acuérdate lo que dijimos el miércoles, nada más Dios es igual a todo. Donde Dios pone la mano, donde Dios pone sus ojos, eso prospera. Y donde Dios dice aquí, allí se hace. Y te voy a repetir este versículo porque para mí cambió toda mi vida. Segunda de Corintios 5:27. Estos versículos para mí cambiaron toda mi vida, toda mi manera de pensar. 5:27, a ver, no, espérame. No es Primera de Corintios, ¿verdad? Es Primera de Corintios. Perdón, déjenme ver, a ver si. Sí. Tampoco. No. A ver, ayúdenme por favor. De lo vil y menospreciado escogió Dios. 5:17. No. Ay, Señor, por favor, ayúdame. Ya estoy quedando mal. 1:27. Ya ven, les dije, por eso traigo a mi esposa para que me ayude. Primera de Corintios 27. Desde 27. Perdón, una disculpa. No es que sea disléxico, pero de repente se me confunden. Ok, Primera de Corintios 1:27 dice, fíjense bien, esto ya lo vimos la vez pasada, en la prédica pasada. Quiero que escuches lo que dice aquí, porque si haces lotería como yo hice cuando me los dijeron, eres candidato. Fíjense. Dice, sino de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Si tú te sientes como quizás se sentía David cuando lo iban persiguiendo, yo estoy seguro que más de una vez él se sentó a llorar y dijo, Señor, ya no quiero ser rey. Mejor no, Señor, búscate a otro, uno que esté más fuerte, más alto, que tenga un ejército, búscate a otro, ya no quiero ser rey. Porque quizás se sintió que no calificaba para ser rey. Así tú y yo podemos sentir que no calificamos para el reino. Y esos que no calificamos, ¿qué crees? Son los que Dios escoge. Él no escoge a los sabios, ni a los buenos, ni a los bonitos. Él escoge lo peor. Y si en este momento tú te sientes que estás en una situación donde ya no puedes más, se vale detenerse un rato y meditar y llorar. Porque ciertamente la tristeza puede ser parte también de ese momento en que nuestra vida comienza a cambiar. Cuando nosotros meditamos acerca de lo que ha sido nuestra vida, quizás una vida sin sentido, desperdiciada, inútil. Y se vale que te detengas un rato, y se vale que llores, y se vale que le digas al Señor, Señor, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué pasa conmigo? Se vale que tú
te sientes y llores porque ¿sabes qué? Jesús también lo hizo. Jesús antes de ir a la cruz les dijo a sus discípulos, mi alma está triste hasta la muerte. Porque él sabía lo que venía. La tristeza de Jesús quizás era un poco diferente a la que tú y yo podemos sentir. Pero finalmente puede ser que yo tenga en este momento un sentimiento de tristeza, de desilusión, de decepción, de inutilidad, de tiempo perdido, de vida perdida. Y se vale que yo llore, se vale que yo reconozca y diga, Señor, ya no quiero ser rey, búscate a otro. Señor, ya no quiero esa casa, ya no quiero tener los lujos, ya no quiero nada, Señor, por favor, ayúdame, ya no puedo con esto. Y el Señor te va a recibir, te va a decir, así te quería agarrar, mijito, así te quería, rendido, sin fuerzas, sin pasión, sin nada que te haga sentir que tú puedes hacerlo. Así te quiero yo. Porque dice la palabra que en nuestra debilidad Él se perfecciona. Mientras más débil soy, más fuerte soy. Porque yo les pongo un ejemplo siempre, imagínense, ¿sí conocen el queso Gruyère? Sí, ¿verdad? Ese que está lleno de agujeros por todos lados. Si ustedes ponen un queso Gruyère y lo aplastan o se paran en él, ¿qué sucede? Se despanzurra todo, ¿verdad? Se aplasta. Esos huecos son nuestras debilidades. Y si alguien llega y pisa sobre nosotros, nos aplasta. Pero ¿qué sucede? Imagínate tú que pudieras rellenar esos huecos con concreto o con cemento. ¿Qué pasaría? Se hace resistente, ¿verdad? Porque esos huecos ahora están llenos de algo muy resistente. Así es nuestra vida. Si yo estoy lleno de vacíos y estoy lleno de debilidades, en esas debilidades es donde entra Jesús a trabajar. Y por cuanto entra Jesús, esas debilidades mañana serán tus fortalezas. Para la gloria de Dios. Ya sí, no. Bueno, a ver, no, les dije que ya terminé, pero pues no me hicieron caso, entonces bueno. Nada más te quiero decir esto, que en verdad, si tú estás sintiendo en este momento que ya no puedes y ya no quieres más, entrégale tu vida al Señor. Hazlo de corazón. Y Él la va a tomar y la va a cambiar para siempre. Ahora sí, amén.